Hola amigos, me da mucho gusto estar con ustedes. Una vez más, me presento por si no me conocen. Mi nombre es Pamela Vázquez y hoy vamos a hablar sobre qué es un árbol filogenético, para qué sirve, su anatomía y los diversos tipos que existen. Así que sin más, empecemos. Bien, para poder entender este tema vamos a empezar hablando sobre lo que es un árbol filogenético y su función. En el árbol se busca presentar hipótesis donde tenemos que tener bien claro que estos no van a ser hechos definitivos. Se va a mostrar a través de estudios la relación evolutiva entre una especie o en un grupo de organismos por medio de un ancestro en común. Y yo sé que ustedes tienen duda de cómo empezar a crear un árbol o qué es lo que necesitamos para hacerlo y se los voy a decir. Para poder lograr este diagrama es necesario conocer sus características bioquímicas, morfológicas, caracteres primitivos y derivados de los taxón, moleculares, la secuencia del ADN de sus genes, físicas o conductuales. Y ya que hemos obtenido todas estas cosas, logramos conocer información que es de suma importancia para entender los diversos organismos que existen. Y creo que con lo que les acabo de mencionar se pueden dar idea de lo útil que resulta un árbol filogenético. Sabremos la relación que tienen las especies, es decir, cuando dos especies están muy relacionadas es porque tienen un ancestro en común más reciente, pero cuando tienen un ancestro en común menos reciente, estas especies estarán menos relacionadas. También nos va a ayudar para poder determinar número mínimo de las divisiones que utilizaremos para poder obtener cierto tejido o célula, logrando entender mejor las mutaciones durante los procesos. Cuando ya obtuvimos toda esta información y las características, podemos crear nuestra hipótesis de la especie de interés basada en lo anterior mencionado. Ya que sabemos qué es su función e importancia, considero conveniente pasar a los diversos tipos de árboles, ya que existe una gran diversidad para poder ver las relaciones evolutivas de las especies. Vamos a encontrar que en los árboles filogenéticos no solo existe un tipo de árbol, sino varios diagramas. Cronograma va a presentar el tiempo evolutivo que será proporcional a la longitud de sus ramas. Otro es el árbol filogenético enrizado. Este es directo y va a tener un único nódulo que será el ancestro común más reciente de todas las entidades que están formando las hojitas de nuestro árbol. El árbol filogenético sin raíz puede ser creado en base del árbol enrizado pero quitando su raíz, donde para identificar su ascendencia se incluirán datos como lo son un grupo externo de datos entrantes o bien metiendo asunciones adicionales que en las tasas de evolución de cada rama. Y por último tenemos el filograma, que va a mostrarnos el número de cambios de rasgos de carácter a lo largo de la longitud de sus ramas aplicando principios de la sistemática evolutiva. Pero toda esta información que les he mencionado a lo largo de nuestro podcast resulta poco útil si no sabemos entender un árbol filogenético y lo que nos quiere decir, por lo que la anatomía entra como un factor muy importante. Como principal, es necesario saber que el patrón de conecte de ramas será imprescindible para saber cómo evoluciona la especie a partir de ancestros en común. De esta información partimos que cada nodo interno será un evento de divergencia o separación del grupo descendiente. En cada punto de las ramificaciones estarán los ancestros comunes más recientes de los grupos descendientes. Cada línea horizontal en nuestro árbol representa una serie de ancestros que al final lleva una especie. La raíz representa una serie de ancestros que conducen hasta el ancestro común más reciente de todas las especies en el árbol y por último, las especies o grupos de interés se encuentran en los extremos de las líneas a las que consideramos las ramas del árbol. Y bueno, ya a manera de conclusión de este tema, tenemos que usar un método directo para encontrar el ancestro común más reciente. Empezamos con la rama en cuyos extremos se encuentran las dos especies de nuestro interés y retrocedemos en el árbol hasta que encontremos el punto donde convergen las líneas de ambas especies. Así que solo podemos comparar el momento de ramificación de los eventos que ocurren en el mismo linaje, misma línea directa desde la raíz del árbol, y no los que suceden en diferentes linajes. Pero bueno, eso es todo por el tema de hoy, muy interesante por cierto, espero les haya sido de gran ayuda, yo me despido, un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima.